Hola, mi nombre es Mariano Yáñez y mi presentación se llama Los íberos y los árabes. Y hoy voy a hablar sobre los primeros pobladores de la península ibérica y hoy que es la nación de España. Pues la primera pregunta que tengo que contestar es ¿cómo se definen los primeros pobladores de España? Yo defino los primeros como las poblaciones que vivieron y crearon antes de de la fundación de España como una nación. Y la última fecha que se puede utilizar es el 1492. Por eso los íberos, los celtas, los romanos, los visigodos y también los árabes se puede decir que fueron los primeros, entre comillas, que poblaron España. Empezamos con cronológicamente con los íberos. Los iberos fueron, según textos, un pueblo o pueblos individualistas y guerreros. No se sabe tanto de la historia de los iberos, pero fueron mencionados en textos griegos. Las ciudades más famosas de los iberos son Centum y Castellet de Banyoles. Además, tenían mucho comercio con los fenicios y los griegos. No tuvieron mucha influencia de su lengua, solamente en ciertas ciudades también. Enseguida fueron los celtas. Los celtas fueron como los ibéricos ah, con respecto a las guerras y vivieron durante y un poco después de los iberos. También no hay mucha historia o artefactos sobre el reino de las celtas, pero sabemos que inventaron la espalda de doble filo y cayeron bajo la sumisión de Roma. Luego vinieron el gran reino de los romanos. Los romanos ah, estuvieron en la península ibérica por 600 años. Hasta hoy se puede ver la influencia del reino romano. La lengua castellana es basada en latín, las leyes romanas eran la fundación de los derechos humanos por el mundo y por el mundo occidental y crearon una infraestructura que se puede ver hasta hoy como el acueducto romano. Otros hechos son que fueron reyes romanos, son que Trajano, Adriano, Marco, Aurelio y Teodosio el Grande fueron reyes romanos que nacieron en la península ibérica y que fueron por supuesto los reyes romanos. Séneca fue un filósofo muy famoso, todavía es un filósofo muy famoso, pero vino también en la península ibérica. Y también hay muchos artefactos y reliquias romanas como el anfiteatro de Mérida, que se puede ver hasta hoy. El siglo V hasta el siglo VIII, en estos siglos los visigodos vinieron. Se llamaron los bárbaros del norte porque hubo semejanzas entre los ibéricos y los celtas, pero por la primera vez se estableció una unidad política según nuestro texto, España y su civilización. Y el rey más famoso fue Leovigild, que fundió el capital en Toledo. Un hecho muy interesante que hay era que siguieron el religión de el arianismo, que es más o menos como el cristianismo, pero am, unas reglas fundamentales y la Iglesia Católica no, no están en el arianismo. Pero la influencia visigoda fue muy límite porque se asimilaron a la cultura romana más o menos y solamente persiguieron eso. Del siglo VIII hasta el siglo XV la cabeza de la cultura europea ah, estaba en España, bajo el reino de Abderrahmán
Abderramán el segundo y Abderramán el tercero, en la capital de Córdoba, vino el esplendor cultural y la riqueza. Esta época se llama la Medina al-Zra y hay muchos artefactos del reino musulmán, como la Alhambra de Granada, pero no hay muchos artefactos de la Medina al-Zra. Y la influencia de este reino fue tan importante en la cultura de España, el lenguaje, la arquitectura y también la religión, por supuesto, en ciertas maneras. Y pues en conclusión, España fue no solamente un reino cristiano ni occidental como algunos piensan, pero fue poblado por una mezcla de reinos, gentes y razas, y por eso es muy único en el sentido europeo. Gracias por oír mi presentación y aquí están mis recursos.